Muy buenas tardes, apreciadas compañeras magistradas, señor secretario general de acuerdos. Damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Por favor, señor secretario general, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Buenas tardes, magistrado presidente. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, el Acuerdo General del Pleno de fecha 14 de abril del año en curso, las señoras magistradas y el señor magistrado que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom, a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión no presencial, siendo las 15 horas con 1 minuto del día en que se inicia. Proceda, por favor, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión de pleno. Claro que sí, magistrado presidente. En la presente sesión de pleno no presencial se atenderán 2 asuntos correspondientes a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanarroense y un recurso de apelación con claves de identificación JDC diagonal 047 diagonal 2020 y RAP diagonal 004 diagonal 2020, respectivamente, cuyos nombres de los actores y autoridades responsables se encuentran prestados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En atención con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada María Saraid Olivos Gómez abrir su micrófono y dé cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP 004, que fue turnado para su resolución a la ponencia a cargo de la señora magistrada señora Leticia Cerón González. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación identificado con la clave RAP 04 del presente año, promovido por el partido político Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo IECRO, diagonal CG, diagonal A-014-2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual atiende la consulta en materia de financiamiento público realizada por el referido instituto partido político. En el presente asunto, el partido en esencia se duele de que el instituto violentó el principio de progresividad en materia electoral, al no otorgarle respuesta efectiva, así como tampoco realizar un análisis con perspectiva de la acción afirmativa, violentando con ello el artículo 1 de la Constitución General y los principios de certeza y legalidad, así como la falta de ejercicios de constitucionalidad y convencionalidad. Ahora bien, por cuanto al agravio hecho valer se propone declararlo infundado por los siguientes motivos. De la lectura integral al acuerdo impugnado, es dable señalar que el mismo se efectuó conforme a derecho, toda vez que la respuesta emitida por la autoridad responsable fue atendida realizando un estudio al marco legal relativo a la autonomía del Estado para la determinación del financiamiento público de los partidos políticos. Además, la autoridad responsable, así como los entes políticos, se encuentran obligados a cumplir con las leyes y reglamentos que regulan la obtención, uso y fiscalización de los recursos en virtud de que la Constitución General establece que estos son considerados como entidades de interés público. En ese contexto, se considera que el Instituto no cuenta con una facultad expresa para destinar un porcentaje de financiamiento público otorgado a los partidos políticos para actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político juvenil en el Estado, como lo pretende el acto. Lo anterior, porque la normativa del Estado de Quintana Roo no establece disposición alguna relativa a destinar determinado porcentaje del financiamiento público para actividades específicas, relativas a promover liderazgos políticos juveniles. Empero, los partidos políticos dentro de su libre autoconfiguración y autodeterminación pueden establecer en qué rubros del financiamiento ordinario y financiamiento para actividades específicas destinan los recursos públicos, incluyendo las juventudes, entre otros,
sin que se dejen de observar las obligaciones establecidas en el reglamento de fiscalización del INE. Ahora bien, no pasa desapercibido que si bien es cierto que los partidos políticos se encuentran obligados a adoptar medidas afirmativas para perseguir ciertos fines constitucionales, como el principio de paridad de género, no menos cierto es que lo que pretende el actor, relativo a que se destine un porcentaje del financiamiento público otorgado a los partidos políticos para actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la juventud, no se encuentra previsto en la normativa local, por lo que la autoridad no puede ir más allá de lo que establecen las leyes en el Estado. Por tanto, y de las constancias que obran en el expediente, contrario a lo que señala el partido actor, la autoridad responsable sí realizó acciones para garantizar que los partidos políticos hagan uso de su financiamiento para los fines que ellos determinen, entre ellos actividades que incluyan a las juventudes, esto es, en el rubro de actividades específicas. Ahora bien, por cuanto a la presunta violación del artículo 1 constitucional que establece el partido actor, estable señalar que, contrario a lo aducido por este, no existe violación alguna al principio pro homine, toda vez que no existe una disposición expresa en el Estado en la que se contradiga, como lo pretende hacer creer el partido actor, para lo cual utiliza como comparativo el monto que se destina a los institutos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, mismo que sí se encuentra establecido constitucionalmente. Por cuanto a la violación del principio de progresividad que señala el partido actor, es dable mencionar que el principio de progresividad implica que las interpretaciones a las leyes deben hacerse tomando en consecuencia a las realizadas anteriormente, buscando no disminuir las determinaciones hechas sobre el parámetro y la sustancia de los derechos interpretados. Por tanto, contrario a lo que aduce el partido actor, del estudio realizado a los asuntos del expediente, se puede advertir que no existe violación al principio de progresividad como lo pretende el actor, toda vez que en el Estado no existe disposición alguna que establezca destinar un porcentaje del financiamiento público otorgado a los partidos políticos para actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la juventud. Por lo que, al no existir disposición en el Estado que pueda ser interpretada en ese sentido, del límite del goce y el ejercicio de algún derecho o libertad que se reconozcan en las leyes locales, no se actualiza la violación al principio de progresividad que hace valer el partido actor. Por lo anterior, es dable señalar que la responsable actuó en cumplimiento a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad al momento de la emisión del acto impugnado. Esto es, acató los procedimientos establecidos en la ley electoral para garantizar la observancia del Estado de Derecho, por lo que el acuerdo emitido se encuentra apegado a derecho. Sin embargo, no pasa desapercibido para este tribunal que la Sala Regional Jalapa, a través de la sentencia SX-JRC-13-2019, emitida el 15 de marzo de 2019, resolvió sobre la cuota de jóvenes, vinculando al instituto para que se implementaran las acciones afirmativas aplicables en el siguiente proceso electoral local ordinario, para el registro y la postulación de candidaturas juveniles al Congreso, así como para los ayuntamientos. Empero, no basta con la sola implementación de las cuotas juveniles, toda vez que para que la juventud pueda tener acceso y desarrollarse dentro de la vida política del país, los partidos políticos, como órganos auxiliares, deben garantizar dicha participación, justificando con ello el financiamiento público destinado para actividades específicas que fomenten el liderazgo político de la juventud. Por lo anterior, los partidos políticos no solo deben de ser considerados como figuras de intermediación entre el Estado y la sociedad civil, sino como órganos garantes de los derechos fundamentales. Es decir, se deben concebir como parte de los elementos a los que una persona debe tener acceso para desarrollarse plenamente, de acuerdo con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia consagrados en nuestra Constitución y en el derecho internacional. Así, los partidos políticos son un medio instrumental para garantizar los derechos políticos de las personas en el marco de la democracia constitucional. Aunado a lo anterior, la norma constitucional establece como fines de los partidos políticos promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. De tal manera que el papel que desempeñan los partidos políticos, entre otras cosas, es garantizar los derechos fundamentales,
De ahí que con esto se justifique el financiamiento de los partidos políticos. En consecuencia, con base en lo antes razonado, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado y vincular al Congreso del Estado de Quintana Roo para que realice estudios concernientes a la representación y participación de las y los jóvenes en el Estado, y de considerarlo así, implemente las acciones afirmativas en materia de financiamiento público para las actividades que fomenten la participación, la capacitación, la promoción y desarrollo del liderazgo político de la juventud quintanarroense. Es la cuenta, magistrados. Gracias, señorita secretaria. Queda a consideración de las señoras magistradas el proyecto de cuenta por si desean hacer uso de la voz. ¿Hacer alguna observación? Por favor, que la manifiesten. Magistrada Claudia, ¿ninguna? No. Magistrada Nora, Bueno, preferiría, si usted tiene algo que comentar, presidente, lo hiciera antes. solamente para adelantar que aplaudo la vinculación que se propone al Congreso del Estado para que realice los estudios concernientes a la representación de las y los jóvenes en la política en nuestro Estado, y que de considerarlo viable, pues implemente las medidas afirmativas que correspondan. Adelanto que votaré a favor de su proyecto y por mi parte es cuanto. Gracias, presidente. Si me permite nada más hacer uso de la voz brevemente. ¿Tiene usted uso de la voz? Bueno, pues tal como manifiesta la síntesis que acaba de dar lectura la secretaria de Estudio y Cuenta, lo único que se pretende es vincular al Congreso del Estado para efecto de que haga un estudio, porque no debemos de olvidar que el financiamiento que reciben los partidos políticos tiene, bueno, entre otras finalidades, no solamente la de alcanzar el voto, obtener el voto, sino que dentro de sus gastos ordinarios también se encuentra la capacitación y el empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y en sí, todo lo que son los aspectos de la vida política de un partido. Entonces, consideramos que, esta es parte de la consideración, que en virtud de que existe un recurso que hay que verlo de una manera como que se encuentra destinado para potenciar los derechos fundamentales de los ciudadanos quintanarroenses, y que además los jóvenes representan un porcentaje, digamos, interesante o considerable en la participación del Estado. Por eso es que tendría que hacerse un estudio para que sí lo considera la legislatura, pues de alguna manera fijar un porcentaje de lo que se va como medida afirmativa para destinarlo precisamente a su capacitación. Entonces, sentimos de alguna manera que estuvo correcta la decisión del Instituto Electoral, en virtud de que, bueno, no existe la obligación y hay unos lineamientos de fiscalización que obligan a los partidos políticos a utilizar los recursos públicos de determinada manera, en determinados rubros, como dicen sus lineamientos. Esto no es impedimento para que los partidos políticos lo hagan. Por eso viene la propuesta al Congreso del Estado para que haga el estudio y de considerar necesario que se fije un porcentaje, pues sería muy sano para el empoderamiento precisamente de los jóvenes. Hasta aquí mi participación, presidente. Gracias. Muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención. Ok. Señor secretario general, por favor, tome usted la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Nora Leticia Cerón González. Es mi propuesta, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Con la afirmativa, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno
por la ponencia de la magistrada Nora Leticia Cerón González ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Primero, se confirma el acuerdo YECRO-A-014-2020 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Segundo, se vincula al Congreso del Estado de Quintana Roo para que realice los estudios concernientes a la representación y participación de las y los jóvenes en el Estado y, de considerarlo así, implemente las acciones afirmativas en materia de financiamiento público para las actividades que fomenten la participación, la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la juventud quintanarroense. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Freddy Daniel Medina Rodríguez abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC 047, que fue turnado para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente y señoras magistradas. El proyecto que se pone a su consideración es el relativo al juicio ciudadano 047 del año en curso, promovido por Leobardo Rojas López, en contra de la omisión de llevar a cabo la sesión de instalación del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, en fecha 15 de agosto del año en curso, convocada por la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática en su acuerdo PRD/DNE 059/2020. En virtud de lo anterior, la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD emitió el acuerdo PRD/DNE 66/2020 para subsanar la omisión de llevar a cabo la sesión mencionada, fechada para el día 28 de agosto del presente año. En el proyecto, la ponencia estima que se actualiza el supuesto jurídico que señala el artículo 32, fracción segunda, de la Ley Estatal de Medios, en el sentido de que el acto impugnado ha quedado sin materia, ya que, como se señala, la omisión quedó sin materia al momento en que la autoridad señalada como responsable emitió una nueva convocatoria, por lo que la propuesta es sobreseer el presente medio de impugnación. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, señor secretario auxiliar. Nuevamente queda a consideración de las señoras magistradas el proyecto de cuenta. Por si desean hacer uso de la voz, por favor que lo manifiesten. Si no hay intervenciones, por favor, señor secretario, tome usted la votación respectiva. Claro que sí, presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Nora Leticia Cerón González. Acompaña el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Único, se sobresee el presente medio de impugnación. Señor secretario general de acuerdos, en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno no presencial, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley con copia certificada de las sentencias y publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las 15 horas con 19 minutos del día en que se inicia. Señoras magistradas, señor secretario público que nos acompaña, muy buenas tardes, es cuanto.